Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Muy buenas tardes. Agradezco cumplidamente a la Universidad Autónoma de Morelos, a su rector, el psicólogo René Santoveña, y a mi querido amigo, el arquitecto Braulio Ornedo, esta invitación a la Cátedra Alfonso Reyes, a cuya fundación tuvimos el privilegio de asistir hace unos meses en este mismo generoso espacio. Si bien el propósito de la cátedra es hablar sobre nuestro gran humanista y polígrafo, lo es también hacerlo acerca de algunos de los temas a él afines. Por eso pensé en referirme a una de las obsesiones que ocuparon tanto su pluma como su persona. Me refiero al viaje y a la condición del viajero, a la constante invitación que a sus lectores hizo Reyes desde sus cuestiones estéticas hasta el trayecto que en las madrugadas hacía de su lecho a la mesa de trabajo, para robar tiempo al tiempo y consagrarlo en las múltiples e imprescindibles páginas que nos legó. Reyes fue un gran viajero en el tiempo y en el espacio. En todo momento y en todos los géneros dejó testimonio de su periplo. Al titular esta conferencia Más allá de la visión de Anáhuac, quise rendir homenaje al libro que, publicado por primera vez en 1917, cuando su autor se encontraba ya en España, es una síntesis del paisaje que ojos extranjeros tuvieron de nuestra antigua tierra y de cómo la imaginación y la realidad fueron delineando los contornos de un paisaje que es ahora entrañablemente, inevitablemente, nuestro. Basta de la bibliografía sobre los viajeros que transitaron por nuestro país. Como apunta Guadalupe Jiménez Codinac, los testimonios escritos tan solo por viajeros de lengua inglesa que en el siglo XIX vinieron a nuestro país suman más de 600. Para comprobar la riqueza de voces y visiones de los otros, basta consultar la magnífica edición en 5 volúmenes que José Iturriaga de la Fuente ha realizado en su obra Anecdotario de viajeros extranjeros en México. Digo edición porque el autor no se limita a ofrecer una antología de textos, lo cual en sí es mérito mayúsculo, sino trenza el discurso de los viajeros con sus propios eruditos y ágiles comentarios. No me parece obra del azar que los testimonios más intensos, rescatables y dignos de la doble lectura de tales viajeros sean los escritos entre los primeros años del México independiente y la República restaurada, es decir, entre 1821 y 1867. En este lapso de más de medio siglo, el significado México adquiere su pleno significante. Es el México en sus primeros años de vida independiente, plasmado a través de la visión liberal del italiano Claudio Linati, y el que llega a su madurez política tras la tragedia del segundo y efímero imperio, como lo vio el español José Zorrilla. Es el tiempo que ve el paso de profesionales de la mirada que en letras e imágenes dejan testimonio de su asombro, su sensibilidad o su curiosidad científica. Vienen de todas partes del mundo y se llaman Moritz Rugendas, Pietro Waldi, Mathieu de Fossé, Thomas Egerton, John Phillips, Carl Nebel. Los que merecen especial admiración por su carácter aventurero y por asumir su papel de pararrayos de las pasiones independentistas son los españoles que aceptan su peligrosa condición de gachupines, Anselmo de la Portilla, Niceto de Zamacois y José Zorrilla. Imparcial y objetiva, inocente e incómoda, la mirada extranjera es para el de casa una piedra en el zapato. Subraya defectos, pero a cambio hace la hipérbole de las virtudes y busca por todos los medios aumentar su número. El viajero es un enamorado con los sentidos abiertos a todos los estímulos. Exaltará placeres y amplificará traiciones. Por lo tanto, su juicio será medido por su fortuna. Molestaron a lectores contemporáneos las observaciones de Paula Kolonitz, dama de compañía de Carlota de Bélgica, sobre el excesivo tiempo que dedicamos los mexicanos a las comidas, o los juicios de Madame Calderón de la Barca sobre el lujo monárquico de un sistema que se decía republicano. Sin embargo,
Con el paso del tiempo descubrimos los efectos de semejantes costumbres. El extranjero es el hermano incómodo, el que nos recuerda nuestras miserias, pero también el que vuelve inéditos nuestros esplendores. En la imaginación del otro, el extranjero, y en la mitología práctica del nativo, el país pasa de ser exótico, salvaje y pintoresco para incorporarse al concierto de las naciones que se decían civilizadas. Un viajero ejemplar, cuyos trabajos habrían de ser inspiración y guía, pero también auxiliar para quimeras e intervenciones extranjeras, fue Alexander von Humboldt. Desde joven, el futuro gran viajero se nutrió en relatos cuyo común denominador era el asombro ante el exotismo, la vanidad de describir un mundo inédito y por lo tanto descubrirlo. Desde entonces, a través de esos impresos en diversas lenguas, escritos por viajeros de distintas nacionalidades y con intereses que iban del enriquecimiento a la conquista, de la filantropía al poder, el joven naturalista esbozó una idea de América que habría de modificar radicalmente la forma de percepción de ese continente, pero también del mundo entero. Por citar a uno de los múltiples autores célebres que se basaron en Humboldt, hay que citar, sobre todo en este año centenario, a Julio Verne. Julio Verne nunca vino a México, pero su primera novela, publicada en 1851, se desarrolla en México. Es una novela titulada originalmente Los primeros navíos mexicanos, que posteriormente se tradujo y apareció publicada recientemente en Conaculta, en una nueva traducción de Leslie Alger, bajo el título Un drama en México. Por supuesto, Verne nunca estuvo en México, pero el viaje de Humboldt, sus observaciones tan precisas, su curiosidad científica, su capacidad para registrar cada partícula de la atmósfera y de la topografía americana, en particular de México, seguramente sirvieron a Verne, como Iturriaga lo ha demostrado, para escribir esta novela. Pero si bien la bibliografía y la historiografía, como he tratado de explicar brevemente, se han dedicado a estudiar a los viajeros extranjeros por México, ¿qué ocurre con los viajeros mexicanos? En los minutos que tomaré de su tiempo, trataré de examinar algunos de los elementos que conforman la poética de esta clase particular de viajeros. Esa fauna que a partir del siglo XIX decide abandonar nuestro proverbial estatismo, viajar y dejar testimonio escrito de su tránsito. Si bien nuestros ancestros fueron esencialmente nómadas, 3 siglos de dominación colonial provocaron el fin de semejante condición, como nota Ignacio Manuel Altamirano en el prólogo al viaje a Oriente de Luis Malango, al cual me habré de referir más tarde. Claro, Altamirano, como liberal exaltado, como radical, pensaba que la colonia no había hecho sino provocar perjuicios a los antiguos pobladores de México, y uno de los elementos que él con gran penetración examina es precisamente la supresión del viaje. Ya deja de ser este viaje gratuito, desinteresado, para convertirse en viajeros esencialmente obligados. Los antiguos pobladores de Anáhuac dejan de ser libres desde su punto de vista para transitar por su territorio, y solo lo harán con base en las necesidades y caprichos del dominador. De la misma manera en que la evolución de la poesía mexicana desarrolla, de acuerdo con Javier Villaurrutia, una tendencia a la melancolía y al desengaño, al salir de su patria, el mexicano experimenta un desarraigo inmediato. Apenas está en Veracruz el viajero mexicano y ya está cantando la canción mixteca. Todavía no se despide de su tierra y ya está extrañando la tortilla. Uno de los ejemplos clásicos de este viajero que abandona su patria pero siempre la lleva adentro, bueno, siempre debemos llevarla adentro, creo que también eso es una de las características más hondas y perdurables del mexicano, pero también una de sus debilidades. El mexicano todo el tiempo está extrañando su patria, no tenemos ese desarraigo de otras razas o de otros ciudadanos, y cuando deja México uno de nuestros grandes poetas, el poeta
romántico, se me fue ahorita su nombre, pero se va por penas de amores y en Veracruz escribe un poema que después habrá de servirle a Rivapalacio para despedir a Carlota. El famoso poema de Adiós a Mamá Carlota está basado en este texto cuyo estribillo en Veracruz dice adiós, oh patria mía. Es decir, ya desde Veracruz el poeta piensa que nunca ha de regresar, que partir es como una sensación semejante a la de la muerte, como efectivamente lo es. Por eso el sabio lugar común de los franceses, partir, morir es un poco, en los mexicanos tiene un gran arraigo, y en el caso de nuestro poeta no regresa porque muere de vómito en La Habana. Por eso es oportuno citar la frase de una carta de don Sebastián de Toledo, marqués de Mancera y virrey de México, quien con gran agudeza nota en una de sus epístolas: e inútil es que los naturales de la Nueva España traten de vivir en la Europa, porque siempre estarán con los ojos fijos de la memoria en su tierra. En los últimos tiempos, mis investigaciones se han orientado al rescate y estudio de viajes y viajeros mexicanos. Con objeto de centrarnos en dos destinos, permítanme compartir con ustedes algunos de los trayectos seguidos por mexicanos en dos ciudades y dos culturas diametralmente opuestas, Jerusalén y Nueva York, la ciudad espiritual y la ciudad imperial. Para comprender el espíritu que animaba a nuestros viajeros, es preciso, por fortuna, acudir de nueva cuenta al imprescindible Alfonso Reyes, a quien debemos la traducción del viaje sentimental de Lawrence Stern. Con esa prosa musculada y sintética que le permitía expresar muchas ideas en breve espacio, en el prólogo a su versión española, Reyes nos dice: Stern es más humorista que sentimental, o es sentimental y más bien en aquel sentido de la palabra que implica la no sujeción a doctrinas, la lealtad al impulso. Y el impulso, el resorte fundamental de Stern, es la necesidad nerviosa, sedienta, de causar sorpresas, de abrir a la meditación ventanas imprevistas. Piensen que en el contexto del siglo XVIII, que es cuando se publica el libro de Stern, estamos en el salto de la razón hacia la emoción. Y cuando Stern habla de sentimental, no se refiere tanto a la emoción, sino a esta captación del viaje a través del espíritu. Ya no se trata de una relación de conquista, de descubrimiento, como podían ser los viajes de Colón o los de Hernán Cortés, sino se trata de que el viajero se abra ante el paisaje y nos dé su impresión personal sobre lo que encuentra. Una especie de biografía a través del viaje y un retrato de la tierra que el viajero va recorriendo y nos va traduciendo. ¿Quién era Lawrence Stern? En 1768, este clérigo anglicano, había publicado A Sentimental Journey Through France and Italy, que es el título completo del libro, Viaje sentimental por Francia y por Italia. Él tenía que hacer estos viajes básicamente por cuestiones de salud, era un hombre muy enfermizo, pero pues qué bueno que era enfermizo porque podía viajar por el clima maravilloso de Italia, que además Italia era en ese tiempo el viaje de la educación sentimental, el viaje de la educación artística, el viaje iniciático por excelencia. Goethe tiene un maravilloso viaje por Italia. Con este libro de viajes, y junto con las aventuras de Tristram Shandy, Stern se convierte en padre de la moderna novela psicológica. Ya en el siglo XIX, en México, el joven Manuel Paino publica el artículo Viaje sentimental a San Ángel. En clara alusión al concepto de Stern, el mexicano